que nos van a ayudar a aprobar los psicotécnicos. Primer consejo, saber hacerlos. Sí, saber hacerlos, este es el mayor consejo. Os voy a poner un ejemplo para entenderlo. Mirad esta maravilla. ¿Os imagináis que dijéramos a esta chica, dame 10 consejos para aprender a tocar el violín? Nada, y al día siguiente, con 10 consejos, ya sabemos tocar el violín. No funcionan las cosas así. No funcionan con 10 consejos y ya apruebo. Lo primero que tenéis que hacer es aprender a hacer los ejercicios. Es decir, coger cada modelo, cada tipo de ejercicio y aprender a hacerlo. La buena noticia es que para tocar así el violín, quizá haya estado 10, 15 o 20 años practicando. Y nosotros, con 10, 15 días, vamos a notar que hemos mejorado mucho. Y con 10, 15 semanas vamos a dar un salto enorme, vamos a destrozar al resto de opositores con respecto a la prueba de psicotécnicos. Así que recordad, el primer consejo, saber hacer los psicotécnicos, no hay más. Bueno, sí, hay más consejos, los vamos a ver, pero esto es lo más importante. Aprende de una vez a hacer bien los psicotécnicos y así podrás aprobarlos fácilmente. Segundo consejo. ¿Qué psicotécnicos me van a poner? Esto es muy importante. Según qué oposición o qué prueba me esté preparando, me van a poner unos u otros psicotécnicos, un tipo u otro tipo de psicotécnicos. Y tengo que conocerlos, tengo que saber qué han puesto el año pasado, el año anterior, durante los últimos 10 años, durante los últimos 20 años, qué tipo de pruebas ponen. No es lo mismo, por ejemplo, un examen psicotécnico para la Policía Nacional, que suele haber un ómnibus y suele haber un ejercicio especial, que una prueba para los bomberos, o que una prueba para auxiliar administrativo, o que una prueba para el ejército. En algunas oposiciones, las pruebas son siempre iguales. En algunas oposiciones, los psicotécnicos son siempre iguales. Son 20 ejercicios y siempre son los mismos ejercicios. En otro tipo de oposiciones, las pruebas cambian. Cada año es una sorpresa. Así que lo más importante en este segundo punto, en este segundo consejo, es saber, conocer qué tipos de psicotécnicos ponen en mi oposición, en mi prueba, y prepararme específicamente para ese tipo de psicotécnicos. Tercer consejo, leer bien las instrucciones. Ya, esto es muy típico. ¿Me vas a ayudar diciendo lee bien las instrucciones? ¿Tú crees que vas a ayudarme a mejorar en los psicotécnicos? Pues no, pero léelas. ¿Restan las preguntas que conteste mal? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Hay 1, 2, 3 ejercicios diferentes? ¿Cómo tengo que contestarlos? ¿Dónde tengo que marcar las respuestas? ¿Cómo funciona el sistema de marcar en la hoja de respuestas? Etcétera. Es decir, tengo que leer bien las instrucciones y entender en global cómo es el psicotécnico. ¿Qué normas hay para resolverlo? Así que recuerda, maldita sea, lee bien las instrucciones antes de comenzar la prueba, antes de comenzar el psicotécnico. Cuarto, leer bien las preguntas. Hay que leer bien cada pregunta, hay que leerla despacio. Me piden el sinónimo, el antónimo, me piden el siguiente número o letra de una serie o 2 más allá en la serie. ¿Qué me preguntan? En cada ejercicio, léelo despacio y no te lo saltes inmediatamente, a lo mejor es más fácil de lo que parece. Así que leer bien cada pregunta. 5. Echa un vistazo general al test antes de comenzar. Vamos a ver en 5 segundos, qué tipo de preguntas hay. ¿Hay más de un test? ¿Hay 2 test? ¿Hay 3 test? ¿Hay 100 preguntas? ¿Hay 50 preguntas? Echa un vistazo general. Entre otras cosas, porque hay veces que las últimas preguntas son muy sencillas. Imaginaos un ómnibus. Un ómnibus es un tipo de psicotécnico en el que hay muchas preguntas. Imaginaos que son 30 preguntas y que las 20 primeras son problemas matemáticos, complicadísimos. Imaginad que las 10 últimas son sinónimos. Y además sinónimos con palabras facilísimas. Y no llego a hacer esas últimas preguntas. ¿Os imagináis después de tanto esfuerzo qué desastre? Así que echad un vistazo general al test para ver qué tipo de preguntas hay, cómo están colocadas, cuántas hay y sobre todo también la dificultad de las mismas. A lo mejor vale la pena hacer las 10 últimas preguntas del test. Este es un consejo muy importante. 5 segundos. Un vistazo general, global al examen antes de comenzar con él.
6. Un consejo que he oído a muchos profesores y preparadores de psicotécnicos. Hay que llegar al final de psicotécnico. Sí, no hay que obsesionarse, pero hay que intentar llegar al final. Hay que intentar hacer todo el psicotécnico. Tampoco es el consejo o el punto más importante. No os agobiéis. ¡Ay, Dios mío, que no llego! No pasa nada. Es mejor hacer un 70 o un 80% del psicotécnico bien hecho que llegar al final. Pero sí vamos a intentar siempre llegar al final del psicotécnico. 7. Empezar sin tiempo y terminar con tiempo. ¿Qué es esto? Mirad, cuando vayáis a practicar el psicotécnico, cuando estéis en vuestra casa haciendo ejercicios, lo más importante para mí es empezar sin tiempo. Es decir, no voy a empezar haciendo test poniéndome tiempo, metiéndome esa presión, sino es hacerlos. Quizá la primera vez que hago un test, imaginaos, a lo mejor tiene 100 preguntas, estoy 2 horas para hacerlo. Bien, pero he hecho las 100 preguntas. Y cuando llego a una pregunta y no sé hacerla, no me la salto, me esfuerzo, la busco en internet, busco a algún amigo que me la explique. De alguna manera tengo que aprender, comprender y aprender a hacer esa pregunta, aprender a contestarla bien. Así que siempre, cuando empiezo a preparar los psicotécnicos, no me pongo tiempo. Puedo estar 1, 2, 3 o 4 horas con un test, pero tengo que aprender a hacerlo. Por tanto, cojo un ejercicio y lo hago. Y si no sé hacerlo, busco cómo se hace. No me importa estar con ese ejercicio 10 minutos o 15 minutos. Tengo que aprender a hacerlo. Y así voy aprendiendo a hacer ejercicio. Y a lo mejor estoy toda una tarde con un solo test, pero aprendo. Así que comienzo sin tiempo, hago test sin tiempo. Y terminar con tiempo. ¿Qué significa esto? Cuando ya empiezo a saber hacer los psicotécnicos, entonces sí, y solo entonces me voy a poner tiempo. Es decir, voy a empezar a hacer test con tiempo, bajo esa presión, para coger velocidad. Pero no intentáis coger velocidad antes de saber hacer los psicotécnicos. Primero, aprendo a hacer los psicotécnicos y luego ya me pondré tiempo. Al final, en la última fase de la preparación, me pongo y me digo, voy a hacer este test en 10 minutos, como si estuviera en el examen. ¡Ya! Tiempo, 10 minutos. Empiezo a trabajar sin tiempo y termino practicando, trabajando los psicotécnicos con tiempo. 8. Concentración y tranquilidad. Mirad, llevo muchos años dando psicotécnicos. He visto muchísima gente que ha suspendido una vez los psicotécnicos y poca gente que ha suspendido varias veces los psicotécnicos. Sí, conozco algunas personas que varios años han suspendido una oposición por los psicotécnicos. Y es que se ponen muy nerviosos. Es fácil decirlo. No, haz los psicotécnicos tranquilo. Ya sé que no es fácil, pero hay que intentarlo. ¿Por qué? He visto muchos casos en los que, tras suspender 1 o 2 veces los psicotécnicos, este opositor se presenta, a ver, no se los ha preparado, además ya los da por suspenso y va tranquilo. Y de repente saca un 8 o un 9. ¿Por qué? Porque hacer un psicotécnico tranquilo y concentrado es muchísimo más importante que hacer, por ejemplo, un examen de teoría. ¿Por qué? Si llevo un examen de teoría, la concentración es importante, pero en cuanto empiece a leer y me sepa las preguntas, cuando lleve 3, 4, 5, 6 preguntas que me he sabido y he marcado la A, la B o la C, me voy a relajar porque entiendo cada pregunta y me veo con fuerza y con seguridad y voy aumentando esa seguridad. Pero en un psicotécnico no. En un psicotécnico se me dicen 10 minutos, tiempo, y empiezo a temblar. Estoy perdido, porque no voy a poder avanzar. Voy a leer el primer enunciado, las 3 o 4 líneas del primer enunciado del primer ejercicio y no voy a entenderlo. Voy a volverlo a leer y voy a seguir sin entenderlo. Así que, muy importante. Yo diría que un 20 o un 30% del éxito en un psicotécnico es concentrarse e ir tranquilo, respirar y empezar a trabajar. Así que, muy importante, estar tranquilos. 9. No equivocarse. No hay que equivocarse. Si me dicen contesta en la hoja de preguntas en la columna A, pues contesto en la columna A. Si el examen tiene 2 test, pues hago los 2 test y no llego al final del primer test y me cruzo de brazos y a lo mejor me he dejado uno. Así que parece una tontería, pero ese día es muy importante no cometer algún error absurdo. No equivocarse. 10. No hay psicotécnicos difíciles. Esto es un clásico. Salimos de un psicotécnico. ¡Oh, qué difícil ha sido! ¡Ha sido imposible! ¿Y qué más da? ¿Y qué más da si ha sido difícil para todos? Es decir, pongamos un ejemplo. Imaginaos que llegan 100 opositores a la prueba de psicotécnico y de esos 100 opositores quieren echar a 30. Solo van a pasar 70. ¿Qué más me da que el examen sea fácil o sea difícil? Si va a ser fácil o va a ser difícil para todos. Es decir, me ponen un examen fácil. ¡Oh, qué bien! Un examen fácil. Bueno, pues las notas estarán entre el 8 y el 10.
Y si yo he sacado un 7 porque me he lucido, a lo mejor estoy fuera. En cambio, imaginaos que ponen un examen dificilísimo. Las notas a lo mejor están entre el 2 y el 4. Y yo he sacado un 4,5. Y de repente, con una nota malísima, estoy dentro. Así que vamos a dejarnos de tonterías. ¿Qué más da que me pongan un examen psicotécnico fácil o un examen psicotécnico difícil? Si al fin y al cabo es para todos igual y van a cortar en un 20, en un 30 o en un 40% de opositores que pasen o no pasen. Así que, recordad, me da exactamente igual. De hecho, a veces es mejor un examen difícil. Porque si me ponen un examen difícil y yo estoy preparado psicológicamente, a lo mejor la nota de corte está en el 2, pero yo ya sé que va a estar por ahí. Por lo tanto, a lo mejor saco un 3, pero estoy dentro. En cambio, muchos otros opositores van a ver un examen difícil, se van a quedar así y van a sacar a lo mejor un 0, un 1 o se van a ir del examen llorando. Así que, por favor, no me importa que el examen sea fácil o sea difícil. Lo hago lo mejor que pueda y a lo mejor la nota de corte está muy alta, no hay que confiarse, o está muy baja, no hay que darlo por perdido. Y 11, estar preparado para la sorpresa. Es decir, yo me puedo haber preparado, pueden poner siempre el mismo tipo de test y de repente un año, ¡zas!, prueba nueva. Bueno, pues si es una prueba nueva, levanto la cabeza, miro cómo está el resto temblando porque no es lo que se esperaban y me pongo a trabajar. Así que nos vamos a preparar para lo que ponen siempre, vamos a aprender a hacer ese tipo de ejercicios perfectamente y nos vamos a preparar para un psicotécnico nuevo, un psicotécnico sorpresa. Y si aparece un psicotécnico sorpresa, sonrío, lo hago y apruebo. Y el resto que se queden con la boca abierta, que yo ya estaba preparado para esto. Y estos son los consejos. Me quedo con el primero. Por favor, aprended a hacer psicotécnicos. Es lo más importante. Si yo voy y sé hacerlo, apruebo. Si yo voy y no sé hacerlo, ya puedo escuchar todos los consejos que quiera que me van a destrozar, que me van a echar de la oposición. Y una vez que sé hacer bien los psicotécnicos, entonces sí, leo, escucho ciertos consejos de gente con experiencia que me pueden ayudar un poco más. Y estos son los consejos, pero me quedo con el primero. Saber hacer los psicotécnicos. Aprender a hacerlos de una maldita vez. Esto es lo más importante. Espero que os hayan ayudado. Saludos a todos y gracias.